Bienvenidos. Este es ya el tercer día de estudio bíblico, sí señores, de esta semana. Y qué bueno poder, mi hermano, compartir con todos ustedes esta poderosa palabra de Dios. Qué bueno que usted y yo podamos afirmar nuestra fe en los principios que nos muestra la poderosa palabra de nuestro Dios. Así que prepárese cada uno, usted, mi hermano, donde se encuentra, en su casita, en su lugar de trabajo, donde quiera que usted se encuentre, prepárese. Tome su Biblia, por favor, tome su libreta de apuntes, vamos a la palabra de Dios. Ubíquese por favor en Marcos, recordemos, Marcos capítulo número 1, versículo número 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Estamos hablando del arrepentimiento, propósito principal, propósito general, fundamento del reino de Dios. Amén. Y es lo que Dios desea que todo el mundo lleguemos a ese estado, un estado de arrepentimiento. Algo muy importante, mis hermanos, en todo lo que el Señor nos ha permitido hablar, estudiar, reflexionar juntos en estos 2 días que llevamos con este de hoy 3 días. Algo que tenemos que deberíamos reflexionar es que usted y yo, como hijos de Dios, no deberíamos de perder jamás la capacidad de arrepentirnos. Lo podemos decir de esa manera. No perdamos nunca la capacidad de arrepentirnos, porque si perdemos esa capacidad, porque si llegamos a un punto de nuestra vida cristiana donde pensamos que estamos perfectos, o porque ya somos ministros, o porque ya somos directores o líderes de grupo, o porque ya predicamos, o porque ya tenemos cierto tiempo de años en la vida cristiana, de pronto podemos llegar a pensar que llegamos, que estamos bien, que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Si en algún momento, mi hermano, llegásemos a pensar de esa manera, debería de prenderse un bombillo rojo, titilar, que diga peligro, un aviso, hermano, que diga peligro, peligro, pilas. ¿Sabe por qué? Porque eso quiere decir que el orgullo se está apoderando de nosotros. Porque eso quiere decir que el orgullo se estaría apoderando de ese cristiano, llevándole a pensar que es perfecto, que es producto terminado, que ya no tiene nada que mejorar, que ya no tiene nada que arrepentirse, que está muy bien. Eso es orgullo. El orgullo, hermano, estaría apoderándose por completo de aquel cristiano. Estaría apoderándose por completo de aquel hijo de Dios. Entonces resulta que no hemos llegado. No somos productos terminados, aún no. Hasta el último día de esta vida, aquí en la tierra, hermano, hasta que Cristo venga o hasta que el Señor mande por nosotros, estaremos siendo perfeccionados. La Biblia dice en Proverbios: antes del quebrantamiento está la soberbia. Sí, aquel que, bueno, el Señor también dice que el Señor al altivo lo mira de lejos. Él no desecha al manso, al humilde, al contrito de espíritu. Antes dice la Biblia que Él habita ahí en el corazón, en la hermosura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, dice la palabra. Ahí habita el Señor, con ellos, con nosotros. Pero al altivo, al soberbio lo mira de lejos, al que piensa que no tiene nada que arrepentirse, no tiene nada que mejorar. Llevo 40, 50 años de vida cristiana y estoy bien. Y la soberbia se manifiesta cuando comete un error, está cometiendo un error, está haciendo algo incorrecto, indebido. Viene alguien a llamarle la atención y se enoja y se lo echa de enemigo. Ahí hay soberbia, ahí hay altivez. El orgullo está brotando por todo lado de ese cristiano. Entonces, ojo, mis hermanos, mantengamos pendientes de eso, por favor, apuntémoslo.
tengámoslo muy pendientes para que si en algún momento llegamos a sentirnos como un fresquito, como que, ay, ve, qué bueno que yo ya no cometo errores, qué bueno que yo ya no me equivoco tanto como antes, yo estoy como bien, oiga, hace rato que no me equivoco, hace rato que no que no peco, wow, buenísimo, y nos sentimos como bien. La Biblia dice también, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mira, el corazón nos puede engañar más fácil de lo que podamos pensar, más fácil de lo que nosotros nos podamos imaginar. El corazón, el tuyo, el mío, nos puede engañar. Puede decirnos, estás muy bien. Puede decirnos, oye, te felicito. Uy, vas muy bien, llevas mucho tiempo sin cometer errores, sin pecar. Wow, qué bien. Y hacernos sentir como confiados. La Biblia dice también, y yo espero que usted esté tomando nota de todos estos versículos para que le apunte la referencia bíblica ahí abajito también. El que crea estar firme, que dice la palabra, mire que no caiga. Aquel que crea estar firme, oh, yo como que estoy bien, ya llegué tantos años, entendimiento de la palabra, oh, me siento firme. La Biblia dice, tú que te sientes firme, tú que te sientes que estás, mejor dicho, inquebrantable, ojo, mira, vela por tu vida, que no vayas a caer. Velemos todo por nuestra vida. Yo no sé, que Dios nos dé esa capacidad. No importa que llevemos muchísimos años de vida cristiana, no importa que jamás lleguemos al punto de relax, que nunca lleguemos al punto de confort, de acomodarnos y decir, ya llegué, estoy bien, oh aleluya, qué bueno que yo ya no peco, oh qué rico, ya ni ayunar necesito, ya ni orar necesito, oh estoy tan bien, oh estoy tan firme que nadie me saca de aquí. Tantos años, yo conozco el evangelio, yo conozco el ministerio, yo conozco la vida cristiana, oh qué bendición. Y nos confiamos, podemos llegar a confiarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia experiencia. Podemos llegar a confiarnos en los años que llevamos de vida cristiana y descuidarnos y sentarnos espiritual, figurativamente hablando, en la vida espiritual, sentarnos y relajarnos y decir, ya ayuné mucho, ya oré mucho. No puede ser. No podemos jamás, nunca podemos perder esa capacidad, la gran capacidad, la necesaria capacidad de reconocer, mi hermano, nuestros errores, de reconocer que necesito yo todos los días de mi vida aprender de Dios y estar atento a corregirme de todo lo que el Señor me diga que me tengo que corregir a través de su palabra y a través de mis hermanos. Recuérdelo, Dios a las personas que pone a tu alrededor solamente la usará para dos cosas: para bendecirte y para formarte. Así que si alguien se acerca a corregirte, permíteselo, porque viene de parte de Dios. Eso ya lo hablamos, pero es importante que lo registremos en nuestro espíritu. Mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Muy buen trabajo de esa iglesia, muy buen trabajo de ese pastor. Escribe al ángel de la iglesia, al pastor, al líder, al que Dios puso allí, y les está felicitando, les está diciendo: yo me doy cuenta de su buen trabajo, excelente, los felicito. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tremenda iglesia, ¿sí o no? Tremenda iglesia. Imagínense, arduo trabajo, paciencia, tremendos. No soporta a los malos, hace una obra impresionante.
ha desenmascarado a los falsos, a los mentirosos. Han sufrido, han tenido paciencia, nuevamente lo dice el Señor. Han trabajado arduamente, otra vez el Señor se los hace saber, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué tremenda iglesia, ¿sí o no? Poderoso. Pero dice la Biblia en el versículo 4, hay algo que necesito que tú reconsideres. Le está diciendo al ángel de la iglesia en Éfeso y a nosotros hoy en día. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la recomendación del Señor en el versículo 5 es: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres, ¿qué? Arrepentido. Ay, Jesucristo, mi Señor. Analicemos ese versículo número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo hemos leído muchas veces, tremendo. Pero quisiera leérselo en varias versiones distintas, porque en otras palabras lo podemos entender un poquito mejor. Póngale cuidado. La Nueva Traducción Viviente de ese versículo 4 dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Eso dice en la Nueva Traducción Viviente. Tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Eso traduce, en otras palabras, dejar, abandonar el primer amor. La versión Palabra de Dios para Todos dice: pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Así de sencillo. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. La traducción del lenguaje actual dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. La versión Dios habla hoy dice: pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Oh, Jesús, ayúdanos. Porque con el tiempo esto sí que pasa, mi hermano, y sin saberlo podemos estarlo viviendo. Porque con el tiempo, sin darnos cuenta, mi hermano, es un proceso lento, hermano, un proceso gradual de anestesia, donde vamos decayendo y vamos perdiendo poco a poco ese primer amor. Y vamos perdiendo, hermano, poco a poco, paso a paso, ese amor que al principio teníamos para con el Señor. Y ante esto, la recomendación del Señor es: arrepiéntete. Ante esto, la recomendación de Dios es: arrepiéntete, lo que estamos hablando en este tiempo. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de manera de pensar y cambiar mi conducta. Eso es. El proceso de arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar conforme a la palabra de Dios y por lo tanto cambiar mi conducta, cambiar mi manera de proceder. Pero primero tengo que cambiar mi manera de pensar. Eso es arrepentirse. Compunción por culpa, pero incluye reforma, recuérdelo. Si no hay reforma, no se llama arrepentimiento, se llama remordimiento o cualquier otra cosa más. Pero si no hay cambio, no es arrepentimiento, porque el arrepentimiento incluye reforma. Y a veces perdemos esto. Y a veces perdemos ya nosotros como cristianos. Leímos ahora Marcos, donde el Señor empezaba a predicar, a hacer sus predicaciones a gente que no le conocía. Y ya esa etapa yo creo que nosotros la hemos pasado, la hemos superado. Finalmente ahora conocemos del Señor. Finalmente ahora conocemos de la palabra. Finalmente ahora podemos ser cristianos. Pero tenemos que entonces revisar si no sea que nos esté pasando algo como a la iglesia de Éfeso, como al ángel de la iglesia de Éfeso, que eran tremendos trabajadores, que eran incansables, arduo trabajo, celosos en la doctrina, pacientes, incansables, no han desmayado, pero tenían ese pequeño detalle. Uno, escúcheme, un detalle, una cosita que el Señor les reprochó. Ustedes son tremendos, les dijo el Señor,
pero les falta esto y esto es muy importante. Les falta esto y es muy importante, de tal manera que el Señor les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sí ve? Recuerda por tanto de dónde has caído. Recordar, la mente. Tenemos que cambiar, tenemos que reenchufarnos, tenemos que reconectarnos para poder arrepentirnos. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y entonces, cuando cambia mi manera de pensar, me arrepiento, entonces viene un cambio de conducta y haz las primeras obras. ¿Sí ve cómo está descrito ahí? Muy, muy fácil y muy poderoso. Mira, recuerda, piensa de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Cambia de conducta, refórmate y haz las primeras obras. ¿Y qué más sigue diciendo? Pues si no, oh my God, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tremendo. ¿Será Dios injusto? Porque Dios mismo está hablando de una iglesia ejemplar. Él mismo está hablando de una iglesia impresionante. Pacientes, arduo trabajo, celosos, desenmascaran a los mentirosos, no desmayan, incansables. ¿Será acaso Dios injusto porque les dice: solo tengo una cosa contra ustedes, que si no la corrige voy a quitar su candelero de su lugar? Si no corrigen ese uno, los voy a quitar de ahí. Uy, pero Dios tan injusto. Alguien dirá por ahí: Dios tan injusto. No tiene en cuenta el arduo trabajo y paciencia de ese pastor, de ese ángel, de esa iglesia. ¿No lo tiene en cuenta o qué? Es que eso no vale nada. Tantos años de trabajo, tantos años de paciencia, de celo, tantos años descubriendo a los mentirosos, tantos años sufriendo, porque dice la Biblia: ya has sufrido, ya has tenido paciencia. Dios lo dijo, Él da testimonio de ello. Pero Dios, ¿por qué es así? Es que tantos años no sirvieron para nada. No van a ser tenidos en cuenta por un errorcito. Entonces, hermano, no sé, perdóneme, pero es que hoy en día la iglesia tiene como el entendimiento entenebrecido por el humanismo, por el orgullo y la soberbia, que hasta nos atrevemos a juzgar a Dios como injusto. Que no entendemos que es que Dios es justo, misericordioso y bondadoso siempre. Pero cuando Él dice algo es por algo. Y si Él lo dice, está bien, punto. Le repito, a veces juzgamos un montón de cosas. Pero mire, Dios conoce el corazón de todos. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él lo conoce, Él lo sabe, Él lo conoce. Yo no lo conozco, nosotros los seres humanos no lo conocemos. Y estoy seguro que esta iglesia de Éfeso y este pastor, este ángel de la iglesia de Éfeso, era una maravilla. Era tenido, mejor dicho, todo lo que se podía ver eran de Dios. Era una gente tremenda. Todo el mundo daba buen testimonio de ellos. Pero ¿quién conocía por allá lo más profundo? Pues Dios. Y por eso que estaba por allá lo más profundo, que tal vez no se veía mucho, Dios les dijo: si no se corrigen, los quito. Pues hermano, tómelo en el espíritu. Sí, se lo hablo de esa manera porque deseo con todo mi corazón que la iglesia, usted y yo juntos podamos madurar y crecer y entender cada vez más a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? No se gloríe el sabio en su sabiduría, no se gloríe el valiente en su fuerza. Si alguien se ha de alabar en esta tierra, gloríese, alábese en conocerme y entenderme. Y por eso deseo con todo mi corazón, mis hermanos, que podamos crecer y ser una iglesia madura en la palabra del Señor. Alguien en aquella época podría escuchar estas palabras de Dios y decir: uy, no, pero no puede ser. ¿Cómo se ha esforzado mi pastor? ¿Cómo se ha esforzado? ¿Cómo nos hemos esforzado todos y hemos trabajado? Dios mismo lo dice, mire, ¿y cómo que nos va a quitar si no nos corregimos? Por eso tan pequeño, por eso tan insignificante, tampoco. No, iglesia del Señor,
papá habló, y cuando papá habla se obedece. Cuando papá dice es verdad, es cierto, él tiene la razón, porque él sí es infalible. Y si el Señor les está diciendo, mire, tengo una sola cosa contra ustedes, en medio de ese montón de virtudes, tengo una sola cosa contra ustedes, y si no se corrigen de esa una cosa, los voy a quitar. Tremendo. Piensa en Adán y Eva, pensemos en Adán y Eva. Adán y Eva. Listo, no sé, la Biblia no dice cronológicamente cuánto tiempo pasó desde que Dios formó ya el cuerpo de Adán, y de Adán sacó a Eva y los puso a administrar el Edén. No sé cuánto tiempo cronológicamente haya pasado, 1 año, 2 años, 50, 100 años, no sé, no dice la palabra del Señor. Pero llegó el momento en que el Señor, en que mejor el hombre desobedeció. Dios les puso una sola regla y el hombre desobedeció. Y Dios los buscó, los llamó a juicio, los llamó a cuentas, y ellos se excusaron. No hubo forma de restaurarlos al estado original de Dios. No hubo manera, no hubo forma. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuénteme, ¿qué hizo el Señor? Pues los sacó, los vistió, puso consecuencias sobre ellos por el pecado que habían cometido, y los sacó del Edén para afuera, mi hijo, para la calle se van. Y puso un querubín con una espada desenvainada en el camino, en la entrada al Edén, para que ellos no volvieran a entrar ahí. Pero si es severo el Señor, por eso, porque desobedecieron ni una sola vecesita. Ay, tampoco, déles otra oportunidad. Pues sí, el Señor le dio como 3 o 4 oportunidades más ahí hablando con ellos. Pues por eso los llamó y les preguntó y les dijo, bueno, ¿ustedes qué fue lo que hicieron? Cuéntenme a ver. Ellos tenían la oportunidad de confesar y haberse salvado de las consecuencias, y confesaban, pero no confesaron, se excusaron. Y la expresión de Adán, que fue el primero que Dios le llamó a cuentas, porque era el varón, porque era la persona que Dios había puesto a dirigir allí, los llamó a cuentas, y la respuesta de Adán fue dando a entender que la culpa era de Dios. Analícelo. Cuando Adán dice, la mujer que me diste, o sea, usted no me hubiera dado esa mujer, yo no hubiera pecado. La culpa es suya, ¿para qué me dio esa mujer? Sí. Y así somos nosotros de ignorantes a veces. Le queremos echar la culpa a Dios de las cosas que nosotros mismos hicimos mal, de los males que nos vienen encima por nuestra propia desobediencia. Queremos echarle la culpa a Dios. No, pero es que tampoco, es que no es justo. Vamos a hablar de qué es justo, ¿en serio? Escúchese la prédica del domingo. No es justo, Pere. ¿Quién dice que es justo y quién no? Pues el justo de los justos, él sí es justo. Él sí sabe que es justo. Usted y yo no sabemos. Pero es que, no, Pere. Ellos desobedecieron una sola vez, Dios les dio oportunidad, nada. No se pudo por ningún lado, listo. Por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos a hacer el mal. Bueno, Dios es Padre y es bueno, el mejor de todos. Ellos desobedecieron, listo. Por esa desobediencia tenga su consecuencia. Ahí está. Dios nos da ejemplo. ¿Por qué nos tiembla la mano entonces a veces para imponer disciplina, imponer orden en el hogar, en la casa, en la familia, en la iglesia, en el grupo, en la empresa? No, Dios nos enseña y nos da ejemplo. Y Dios es severo. Le repito, ahí en el ejemplo de Adán y Eva, tremendo. Ahí con el mensaje a las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, tremendo. Eso le dice, arrepiéntete, haz las primeras obras. Pues si no se arrepiente, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Yo no sé qué piense usted, mi hermano. No sé, iglesia del Señor, en cualquier lugar del mundo que escuche este mensaje, no sé usted qué piensa. Pero por esto y mucho más, yo creo que Dios lo que hace, lo hace bien. Y es perfecto en lo que hace. Le repito, la gente podía estar viendo un pastor y una iglesia impecable, la mejor de todas. Sí. Si usted lee
Éfeso es una de las mejores de las 7 iglesias. Y a la vista de la gente lo que se podía ver eran intachables, eran los mejores. Pero el Señor estaba viendo el corazón. Y Él, que todo lo sabe, estaba viendo algo que le desagradaba. Tengo contra ti, no me gusta eso que tienen en su corazón. Que ya no se aman entre ustedes, que han perdido el primer amor, que ya no hacen las cosas con el amor que tenían al principio. Ya no, ya se volvieron profesionales, ya, y eso desagradó al Señor. Y solo por eso el Señor les dice: o se arrepienten o los quito de ahí. Dios nos ayude. Por eso es tan importante, mi hermano, el arrepentimiento. No perdamos la capacidad de arrepentirnos, no la perdamos. No perdamos la capacidad de rendirnos delante del Señor y reconocernos pecadores y reconocernos dependientes de Él. No soy nada sin ti, te necesito, Señor. Y porque soy tan imperfecto es que voy a la presencia de Dios todos los días y le cuento mi día al Señor y le rindo cuentas y con detalle le hablo, y cuando detecto un error el Señor me lo muestra, entonces se lo confieso y me humillo y le reconozco que necesito de Él, que dependo de Él, porque si no nos perderíamos. Y ahí estamos, hermano, ahí estamos, y ahí deberíamos vivir y permanecer todos los días de nuestra vida hasta el último aliento en esta tierra. Hasta el último aliento de vida en esta tierra, ahí deberíamos permanecer a los pies del Señor, rendidos, dependiendo de Él siempre. Pero puede que pase el tiempo, puede que pasen los días, los años, y nos vamos sintiendo profesionales. Estoy bien, todo lo hago bien, ya le cogí el tiro a la vida cristiana, ya sé qué pasa esto allí, no, ya. Pero puede ser que nuestro corazón esté albergando deseos, pasiones, intenciones que a Dios le estén desagradando. Mire, solo porque esta iglesia había perdido la esencia, solo por eso. Solo porque esta iglesia había perdido el amor. Esta iglesia estaba haciendo las cosas mecánicamente. Esta iglesia ya no tenía pasión por el Señor, por la obra de Dios. Ya se habían vuelto profesionales y hacían las cosas porque las habían aprendido a hacer, entonces las hacían. Se subían al púlpito porque eran de la alabanza, y entonces ya sabían cantar, ya sabían ministrar y alababan y hacían la alabanza y ya, pero todo era seco, todo era como un címbalo que retiñe, no había esencia. Tal vez el ministro, el pastor, se subía y predicaba porque ya sabía predicar, llevaba muchos años predicando, entonces ya le salía la prédica sola y tal vez ni preparaba la predicación. Tal vez se subía muchas veces al púlpito y no preparaba nada, y entonces como tenía tanta cancha, así decimos por acá, como tenía tanta cancha en la predicación, entonces abría la Biblia, ahí donde la abriera empezaba a leer y empezaba a predicar. Entonces estábamos bien, nos volvimos profesionales, se volvieron profesionales que habían perdido la esencia. Solo por eso el Señor les advierte y les dice: bueno, mijiticos, o se ponen pilas, pues yo no sé, aquí va a pasar algo. O se ponen pilas o los quito. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y le está hablando, si usted lee el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al pastor, al ministro, y le está diciendo: arrepiéntase. Así que si usted cree que no tiene nada de qué arrepentirse, estamos mal. Le repito, si algún día llegamos a pensar que no tenemos nada de qué arrepentirnos, grave, alerta, alarma, porque el Señor dice que todos los días tenemos, así seamos ministros, reconocidísimos, famosísimos, tenemos que estar pendientes todos los días de las cosas que no están en orden, que no están bien, detectarlas, confesarlas y corregirnos todos los días. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ese es el proceso de arrepentimiento. Y si usted sigue leyendo en el versículo 6, sigue sumándole a la lista de virtudes. Pero tienes esto: que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ay, le sumó una virtud más. Tenía muchas virtudes. Qué bueno poder entender a Dios, ¿sí o no? Qué bueno, hermano. A veces razonamos a Dios humanamente.
a veces razonamos al Señor tan humano, tan terrenalmente, y por eso no nos cuadran las cosas. Pero si usted y yo vivimos en un reino que se llama el reino de Dios, donde el único que manda se llama Dios, mi papá es el único que manda, mi Padre Celestial es el único que manda en este reino, entonces yo voy a saber y voy a estar convencidos que en esta vida cristiana no hay injusticias, sino que todo Dios lo hace con un propósito, y lo que Dios permite es con un propósito, y está bien porque Él lo permitió. Y aunque parezca humanamente injusto, Dios lo permitió y Dios es justo. Sí, tremendo de esto. Ay, Dios mío, tantas cosas que podríamos decir, pero qué bueno poder avanzar. Qué bueno poder, mi hermano, que el Señor nos enseñe y nos dé cada día más ese entendimiento. Podemos, como redondeando y condensando lo que hemos hablado en esta semana, ir a Mateo capítulo número 3. Al ver Él, o sea, mi Señor Jesucristo, que muchos de los fariseos, mi Señor Jesucristo, no, Juan el Bautista, estaba allí bautizando, y al ver Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, imagínense, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Escucha lo que dice el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Oiga, el arrepentimiento tiene unos frutos. Ahí estamos confirmando lo que el Señor nos ha hablado estos días. El arrepentimiento da unos frutos. Por eso le digo, si es arrepentimiento, entonces lleva una reforma. Esos son los frutos. El cambio de conducta, eso exactamente son los frutos de un verdadero arrepentimiento. Si no hay frutos, si no hay cambio de conducta, no se llama arrepentimiento. Y Juan el Bautista veía cómo los fariseos venían a bautizarse, porque Juan el Bautista predicaba el bautismo para perdón de los pecados. Y entonces Juan, conociendo, entendiendo de parte de Dios la calaña que eran los fariseos y los escribas, los ve venir a hacerse bautizar, imagínense. Y Juan los confronta y les dice: venga, ustedes, ¿qué les pasa? Están tratando de huir de la ira del castigo que les espera. No, ustedes se pueden bautizar y todo, pero si ustedes no se arrepienten y cambian de conducta, el infierno les espera. Y Juan les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Usted puede venir y echarse el chapuzón acá y bautizarse, claro, pero si no cambia de conducta, ahí no hay nada, no le sirve de nada. Por eso también es muy importante que entendamos, mi hermano, que el bautismo es un paso de obediencia y algo simbólico que hacemos por mandato de nuestro Señor Jesucristo, donde tipificamos, cuando nos sumergimos en las aguas, tipificamos que morimos con Cristo. Que morimos con Cristo, y que cuando salimos de las aguas, entonces resucitamos juntamente con Cristo, que morimos al pecado y resucitamos en una nueva vida por la determinación que hayamos tomado. Entonces, pero no quiere decir, como en algún tiempo se pensaba, no quiere decir que el agua se lleve los pecados y que ya entonces por arte de magia quedamos santos y nunca más volvemos a pecar. No se trata de eso, no es correcto. Es una simbología, pero igual yo tengo que salir de ahí. Después de bautizarme, tengo que salir a tomar determinaciones, a llenarme de Dios y a dar frutos de un verdadero arrepentimiento, un cambio de vida, una transformación verdadera y completa. Eso es la confrontación que Juan el Bautista le hacía a los fariseos y a los escribas en ese tiempo. Importante. Mira lo que dice Jeremías, también podemos ver un ejemplo. Jeremías capítulo número 31, dice la palabra del Señor. Escuchando, estamos en Jeremías, ¿no? Jeremías 31, 18 y 19. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, decía, y fui castigado como novillo indómito.
conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Está expresando unas palabras allí de que fue azotado, fue castigado y que se avergonzó. Bueno, él se expresa de esta manera, se apartó de la voluntad del Señor, pero vino a él arrepentimiento, se pudo arrepentir y se volvió de su pecado, y vino a él a vergüenza, como lo hablábamos en estos días también, desde el martes. Vino sobre él, dice ahí, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Es que cuando uno reconoce lo malo que hizo y lo entiende, sobre todo lo entiende, uy, hermano, eso duele, eso da vergüenza. Pero esa vergüenza y ese dolor es el que produce cambio en mí. Es el que produce que yo desee nunca más volver a hacer lo que hice. Cuando entiendo lo terrible de mi conducta, lo terrible de mi falta, cuando lo comprendo, entonces eso hace, ese dolor y esa vergüenza hace que yo nunca más desee volver a hacer eso mismo, y me aparte y aprenda la lección y cambie de conducta. Eso es. Ahí en Jeremías tenemos un ejemplo bien importante en estos versículos. Eso es. Entonces, si yo me avergüenzo, me duelo, fui humillado, azotado, ay Dios, a veces duele tanto. Pero si ese dolor, esa vergüenza, esa humillación va a producir un cambio en mi conducta, produce un fruto de mi arrepentimiento, genial. Es lo que necesitamos. Dice la Biblia, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y dice también la palabra del Señor, bueno, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y dice la palabra de Dios también que cuando hayáis padecido un poco de tiempo, entonces el Señor nos levantará y nos fortalecerá. Pero habla la Biblia de que por momentos tenemos que padecer. ¿Cuál es ese padecimiento? Pagar el precio, a aguantar hambre por el ministerio y la obra. No. ¿Sabe cuál es esa humillación, ese sufrimiento? Pues hermano, el negarnos a nosotros mismos. Que cuando no lo hacemos, entonces fallamos, y por corregirnos y por el Señor tratarnos y levantarnos de nuevo, sufrimos vergüenza, afrenta o sufrimiento, pero ahí soportamos hasta que el Señor nos levanta. Eso es, sí, hay que padecer, hay que sufrir un poco de tiempo, mientras el Señor nos moldea, mientras el Señor nos forma. Pero que dé fruto de arrepentimiento, listo. Ese sufrimiento es temporal y no es por algo malo, no es por algo que Dios se goce en eso y diga, no, es porque yo lo necesito, es porque es la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres disciplinado, dice la palabra del Señor por allá en Proverbios. No menosprecies la disciplina de tu Padre, no desmayes cuando eres disciplinado por el Señor. Porque Dios al que ama disciplina, también dice la palabra. Entonces, sí, se siente fuerte, hay que sufrir un poquito, pero a veces ese sufrimiento es por nuestra propia desobediencia. Piénselo, analícelo y verá que la gran mayoría de sufrimientos de nuestra vida cristiana ha sido por tercos. Porque Dios nos habla, nos muestra y creemos sabérnosla toda y no le preguntamos a Él y metemos la pata y la embarramos. Cometemos errores y vienen consecuencias y viene aflicción y hoy nos lamentamos. Pero Dios, si nosotros nos quedamos allí sometidos a la disciplina del Señor, soportándola, entonces Dios nos va a levantar y nos va a bendecir y nos va a restaurar. ¿Sí? Eso es lo que dice la bendita palabra del Señor. Entonces, qué poderoso esto, mi hermano. Qué poderosos principios que podemos tener de la palabra de Dios. Y para finalizar, busque Evangelio según San Lucas, capítulo número 15, reafirmando todo lo que el Señor nos ha hablado esta semana. Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Está hablando el Señor. ¿Cómo así? Entonces el Señor ama más a los pecadores que a mí. No. Solamente que es que el propósito del Señor es ese. El propósito del Señor es que todo el mundo pueda conocerle, pueda arrepentirse. Usted y yo estamos en el redil ya, claro. Dios nos ama, todos nos ama, Dios nos cuida, tremendo. Pero entonces Él está pendiente de nosotros y ahí está el Señor formándonos, cuidándonos, bendiciéndonos. Pero cuando una ovejita que estaba perdida, entonces viene y se une al redil y es salva, hay fiesta y hay celebración, porque el sacrificio y la obra redentora de mi Señor Jesucristo cada vez da más fruto. Cada alma, cada vida que se arrepiente, llega a los pies de Cristo, reconoce sus pecados, se humilla y rinde su vida a Cristo nuestro Señor, entonces hace que la obra del Señor cada vez dé más fruto, cada vez valga más la pena y sea glorioso, mi hermano. Y por eso es que el Señor dice, hay más fiesta cuando un pecador se arrepiente. Cuando uno solo se arrepiente, llega a los pies del Señor, reconoce sus pecados, los confiesa y se aparta, hay fiesta en el reino de Dios. Hay una celebración impresionante. Volviendo a lo inicial que hablábamos el martes, que en nosotros haya esa fiesta también, amén. Que en nosotros haya fiesta siempre que alguien se arrepiente, sí. Que resulta que aquel personaje, aquel hombre, el papá que te abandonó, que fue irresponsable, aquel que te hizo daño, resulta que ahora te das cuenta que es cristiano, que está conociendo de Dios y que se arrepintió de sus pecados y que Dios lo está bendiciendo. ¿Qué sientes? Uy, ¿cómo así? Entonces el Señor lo acepta y lo ve bendecido, pero ¿por qué si me hizo tanto daño? No, el envenenado eres tú y si no perdonas te vas a morir por el veneno del odio. No, que haya fiesta, claro. Uy, ese hizo cosas muy malas, pero se arrepintió, aleluya. Somos del mismo espíritu. Tremendo, ¿sí o no? Principios fundamentales. Ya usted sabe, ese principio tan importante, por cuanto no se ejecuta sentencia luego. Después de la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres, están ellos dispuestos al mal. Proverbios, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Principios bien poderosos hemos aprendido esta semana, mi hermano. Que sean prácticos, que usted y yo los almacenemos, los atesoremos y que los podamos hacer parte de nuestras vidas. De eso se trata cada enseñanza, cada culto, cada predicación de la palabra. Se trata de eso, que tú y yo podamos extractar esos principios prácticos, bíblicos, para que podamos vivir por ellos. Amén. A eso hemos sido llamados.